Todo comienza obviamente con el origen, ¿no? Con el origen de la vida. Sobre el origen de la vida hay como varias hipótesis, ¿sí? Esto es muy interesante, ya que comenzamos el año, hacemos un comienzo. Y sobre el origen de la vida hay hipótesis, hay teorías, como la teoría de la generación espontánea, hay la teoría acerca, obviamente la teoría religiosa, como que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, a partir de Adán y Eva. Hay una teoría de como que esta vida inteligente vino de otros planetas, ¿sí? Que no deja de ser una teoría descartable. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio secundario que tenía una maestra de historia que ella decía, de historia y geografía, y ella decía, no, porque la vida inteligente viene de otros planetas, ¿no? No viene. Sí, esa es la teoría de ella. Pero tenía cierta tonalidad racista y ella decía, no, los verdaderos seres son los negros. Bien. Los blancos es como que vienen de otro planeta. Vienen de otro planeta, ¿no? O sea que según ella, su teoría, los verdaderos nativos del planeta, quienes descendían de supuestamente Adán y Eva, eran los negros. Claro, pues supuestamente, aparte, en base al tema de la... Bueno, nos pasamos a la cuarta teoría, la cuarta hipótesis, obviamente la teoría científica, a la cual de pronto acogemos a aquellos que somos un poquito más científicos, y que es la teoría de la evolución, la teoría de Charles Darwin, a partir precisamente de la evolución de la vida, ¿no? Y por ahí bueno, vos decías recién el tema de la teoría extraterrestre, como que los negros eran los verdaderos habitantes del planeta Tierra, porque precisamente hay como una controversia con respecto a los primeros, a los orígenes básicamente de los homínidos, ¿no? Bien. Que algunos discuten si está en Australia y otros precisamente en África, ¿no? Que sería supuestamente la cuna de la raza, y aparentemente como los primeros primates fueron precisamente negros, ¿no? Bien. Como que esa teoría era la que... Bueno, pero después obviamente se refutó, y esto obviamente va evolucionando, y después se descubrió que estábamos vinculados al tema de los climas, que es una cuestión de color. Quienes estaban en un clima más frío tenían la piel más blanca, y quienes tenían que soportar más el sol y el calor, ¿no? La piel más curtida de color negro. Así es. Precisamente por este tema, es decir, una de las cuestiones en la evolución. Vayamos al origen de la vida precisamente, bueno, ya que vamos a hablar de la teoría evolucionista, que es un poco lo mío. El origen de la vida está en el agua, aparentemente, por lo menos en cuanto a... Desde la evolución. Desde la evolución. El principio más científico, podríamos decir, que básicamente si no hubiese habido agua, no hubiese existido agua en este planeta Tierra, como que hubiera sido muy difícil la aparición de la vida como tal, como la conocemos hoy, ¿no? Y esa vida aparentemente surge de una cuestión de protozoarios, que son las bacterias, una célula, y a partir de esa célula es como que se genera todas las demás especies, ¿no? Precisamente cuando se habla, por ejemplo, de cómo habitar otros planetas, como por ejemplo decir, bueno, si el planeta Tierra llega a su final, que va a llegar a su final porque se lo va a comer el sol aparentemente. Y aparte lo estamos destruyendo, ¿no? Talando los árboles, urbanizándolo cada vez más, dejando la Tierra cada vez menos. Ayudamos mucho también a que se destruya. Ayudamos mucho. Tema que hace 35 años que vengo hablando acerca de la autodestrucción del ser humano en términos individuales y colectivo, ¿no? Es decir, esto ya es cada vez más patente, es decir, cómo nos vamos autodestruyendo, y yo creo que ni siquiera va a ser necesaria la presencia del sol para nosotros vamos mismos. A ganar nosotros nosotros mismos vamos a ser los depredadores. ¿Y el sol nos va a invadir? Yo el miedo que tengo es que se apague algún día. Está bien. Claro, esa fuente de energía que está todo el tiempo, ¿de dónde saca tanto? Es increíble. Es realmente, o sea, no cabe en el razonamiento. Vos sabés, cuando pensamos, por ejemplo, en la existencia del Sol, el Sol tiene 13.000 millones. ¿Cuántos millones de años? Voy a dar cifras como para que la gente entienda un poquito esto, que fue más o menos encargado por el tema del carbono 14, que es un medidor, ¿no? Y el universo tiene 13.000 millones de años. El sistema solar tiene alrededor de 9.000 millones de años, perdón, el Sol. El Sol. Tiene alrededor de 9.000 millones de años, ¿sí? Millones de años ardiendo. Ardiendo, ¿sí? Y van a faltar muchos años, muchos millones de años más. Hasta que se apague. Porque todavía sigue estando en expansión hasta el universo, ¿no? 13.000 millones de años del universo, es decir, lo total de lo total. Nuestro sistema solar, comenzando por el Sol, tiene 9.000 millones de años. El planeta Tierra tiene 4.500 millones de años. Y la vida, tal como la conocemos en sus orígenes, alrededor de 3.000 millones de años. Cuando yo te digo la vida, comienza en el agua con esas primeras supuestas células bacterianas, las células procariotas, ¿sí? Que son células unicelulares, que ahí está el comienzo de la vida, por lo menos desde el punto de vista científico, ¿no?
3.000 millones de años. Ahí ese es el comienzo de la vida. Vos pensás que el ser humano tiene alrededor de 4 millones de años. O sea que llevó... infinidad de millones de años. Sí, 3.000 millones de años a 4 millones de años son 2.996 millones de años de evolución. Sí, piensen lo que es esto. Si piensan en la vida de una persona como máximo 80, 90, 100 años. Sí, piensan cuando hablamos de 1 millón. 1 millón de años. ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas vidas? Tenemos que pasar para ¿Cuántas? Y cómo ha evolucionado, y lo interesante que es la vida, y cómo la evolución se da a partir de la adaptación al medio. O sea, en la historia es tan ínfimo el tiempo que nosotros estamos, en la historia del planeta, en la historia de un país, en la historia de una generación. El tiempo que nosotros podemos estar transitando es tan ínfimo y nos creemos tan importantes. Claro, no existimos. Realmente. Somos, como dicen, somos una chispa. Somos un granito de arena. Claro. Después lo interesante, vemos cómo cada cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas y cómo se interconectan, y hasta hay más neuronas que estrellas. Bueno, después lo vamos a ver. Pero cómo el tema se genera en el agua y cómo la vida se genera en el agua y qué pasa con esos seres que estaban en el agua y después pasan a la Tierra. Aparentemente se pasa a la Tierra por el tema de que hay una retracción de esas aguas, quedando mucha tierra descubierta, y hay un pasaje a la Tierra de esta otra. Ahí comienza el tema de la vida, por ejemplo, de los reptiles. Bien. El tema de la vida reptiliana, cuando hablamos de la vida reptiliana, comienza a partir de ahí, ¿no? Que básicamente hablamos de los primeros seres vivos fuera del agua. ¿Sí? Estamos hablando de donde descendemos como seres humanos. Después de esa cuestión reptilínea viene el tema de los mamíferos. ¿Sí? Después de los mamíferos ya vienen los homínidos. A partir de los homínidos viene el tema de los 4 millones de años de evolución del ser humano. Pero como nuestro cerebro, inclusive, por eso bioneuro, ¿sí? Cómo es la biología de nuestro cerebro, por eso es bioneuro. ¿no? Entonces, precisamente la relación entre esa biología, nuestro sistema nervioso y toda la parte emocional, ¿sí? Toda la parte de nuestras emociones. Sí. Pero cómo nuestro cerebro se empieza ya a gestar a partir de esa vida acuática. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, vos decís, pero ¿cuáles son nuestros resabios de esa vida acuática que hemos tenido? El único resabio que queda en el ser humano es solamente en esos 3 primeros meses de vida intrauterina, porque cuando están 9 meses, ¿sí? 9 meses adentro de la panza de la madre, los 3 primeros meses son de embrión. Los otros 6 meses se llama feto. Exacto. ¿Sí? Primer trimestre, embrión, los otros 2 trimestres, vida fetal. Solamente en esos primeros 3 meses, en la vida embrional, solamente hay unas hendiduras que se llaman hendiduras branquiales, que hablan de nuestra vida acuática. O sea, hasta ese momento somos acuáticos. Somos seres acuáticos. Incluso hasta el momento de nacer estamos dentro de un líquido amniótico, o sea, no respiramos oxígeno. Claro. Y vos fíjate que la única manera de saber que hemos sido parte de esa vida acuática ha sido por esas hendiduras branquiales. Esas que mantenemos durante los primeros 3 meses. Que después desaparecen. Después hay otras estructuras pero no tan patentes como esas. Inclusive a nivel, por ejemplo, líquidos, lo que remeda nuestra vida acuática es el tema de las lágrimas, el tema del sudor y ciertos componentes de la sangre que remedan a nuestra vida en el agua. Incluso un bebé recién nacido aprende a nadar muy fácilmente, ¿no? Hay experimentos, o sea, hay técnicas donde los bebés aprenden a nadar apenas recién nacido y se desenvuelven en el agua muy naturalmente. Es increíble. Es increíble. Lo que pasa es que después lo perdemos a medida que vamos creciendo y no lo seguimos practicando. Pero si a cada bebé los llevamos a una pileta y se le hace con controles, ¿no? Con cuidado, se los larga en el agua, aprende la natación muy naturalmente solo, prácticamente. Es como que es una cuestión espontánea, casi de supervivencia. Y casi instintiva, ¿no? ¿Por qué no pensar, a lo mejor si ese bebé no fuera criado, educado, pasado por la cultura, quizás no desarrollaría más aspectos instintivos, a lo mejor y vinculados a todo lo que está planteando, por ejemplo, ¿no? Y vinculado a nuestra esencia, ¿no? Perdemos tanto de nuestra esencia en el crecimiento. Bueno, desde lo científico lo vemos desde este lado, y desde la espiritualidad también se habla, ¿no? Que nacemos sin memoria de nuestras vidas anteriores, pero hasta el momento de nacer nos acordamos de todo. O sea, nuestra alma, en el momento del parto, ahí es donde nos reseteamos. Y incluso desde la primera infancia uno mantiene la conexión.
esos amigos imaginarios que suelen ver los niños, Claro. que charlan con sus ángeles o con sus amigos imaginarios, sean realmente, desde la espiritualidad se hablan que son sus guías, Claro. los guías espirituales Claro. que tiene cada uno, que tenemos cada uno, ¿no? al transitar esta vida. Entonces, el niño se conecta con su guía desde el nacimiento y hasta que en algún momento empezamos a transitar más terrenalmente la vida, entonces el entorno incluso nos hace dejarlos. Cuando estuvo Matías Di Stefano Sí. en el primer programa, ya el 8 de enero de 2018, el año pasado, mi primer pregunta errónea fue: ¿cómo fue que empezaste a transitar la espiritualidad? Y él me dice: yo tuve que aprender a transitar la vida terrenal, porque él nació con la espiritualidad sumamente abierta y la mantuvo a través de su niñez y su adolescencia. Entonces tuvo que empezar a ver las cosas de otra manera, porque él mantenía su espiritualidad abierta. El tema es cuántas cosas instintivas tenemos al nacer que las dejamos de lado, ¿no? Tanto desde lo espiritual como desde lo científico. Vos nombraste el tema de las cuestiones instintivas. Vos fíjate que, por ejemplo, cuando el ser humano o los seres en general, pasamos del agua a la existencia en la Tierra, el ser humano tiene que pasar por, vos lo nombraste la palabra anteriormente, de adaptación. Los procesos de adaptación son dramáticos. Porque vos fíjate que, por ejemplo, los reptiles que tienen que rodearse de un caparazón, de una capa, para poder subsistir, nombraste el tema de la piel, al tema del sol. Por ejemplo, con lo agresivo, bueno, el agua, pues en el agua está protegido el sol. El tema del aparato respiratorio, los peces respiran con tema branquias, el ser humano los seres tienen que desarrollar un aparato respiratorio para poder respirar. ¿Sí? Es increíble. El tema de la reproducción. Vos fíjate que el tema de la reproducción, en el agua, los gametos, por ejemplo, masculinos y femeninos, óvulos y espermatozoides, se encuentran. Prácticamente no es necesario el tema del apareamiento. Claro. Cuando los seres van por separado. Van por separado. Y se encuentran. Se encuentran. Cuando comienza la vida en la Tierra, hasta tienen que buscar el apareamiento para poder. Obviamente los seres buscan la cuestión de la procreación para la reproducción y para poder subsistir, ¿no? Sí. Cuando hablamos de cuestiones instintivas, precisamente hablamos de la subsistencia a nivel personal, pero también de la especie. Eso es lo que hay la tendencia, lo que tiene cada especie. Sí, ¿no? la supervivencia de la especie. La supervivencia de la especie. Entonces, ¿cuántas cosas que vos tenés? Obviamente. Las tortugas, que los huevos son puestos a varios metros de la playa, instintivamente saben para dónde está la playa. No van para el otro lado. Eso es maravilloso realmente. Ver cuando rompen el caparazón y van para el lado de la playa. Claro. Tortugas que recién rompen un huevo, o sea, instintivamente saben para dónde tienen que ir. Sí, es increíble. Eso es maravilloso. Es maravilloso. El otro día, hablando de una tortuga, vi una tortuga de 1,20 m, que quedan muy poquititas, obviamente, ya que las cuestiones de destrucción en Brasil, bueno, pero la gente si la puede tuitear, es muy interesante, muy poquitas quedan de esas tortugas. Por ejemplo, el tema de la atmósfera y el tema, por ejemplo, de la presión atmosférica y toda la fuerza que ejerce el poder de la gravedad, y cómo los seres humanos tuvieron que llevar adelante todo esto del poder de la gravedad, luchar contra esa fuerza de la gravedad. Por eso cuando el ser humano queda erguido, ahí está quemando. Claro, ahí estamos quemando 1 millón de años de evolución. En un año quemamos 1 millón de años de evolución. Claro. ¿Sí? Si todas estas cuestiones de adaptación fueron las que tuvimos que pasar durante, como seres humanos, 4 millones de años, y pensando en esos 3.000 millones de años que tiene la vida en la Tierra, ¿no? El planeta Tierra. Es increíble. Pero aparte, vos fíjate, con respecto a que hablamos bioneuroemoción, el desarrollo del sistema nervioso dentro del agua, básicamente, y en esos primeros seres, era prácticamente como una cuestión instintiva o casi autonómica. El sistema nervioso, donde prácticamente solamente existía como un tallo nervioso, ¿sí? Como una cuestión radicular, que remediaría lo que es nuestra columna, y básicamente algunas cuestiones vinculadas al tallo acá cerebral, ¿sí? Y nada más que eso, nuestro bulbo raído nada más, ¿sí? Después, cuando aparece la cuestión reptilínea, aparece la especie de agrandamiento del cerebro, y ahí aparece recién el cerebro reptiliano, que tiene todo esto que vemos, la columna vertebral. Y el huesito dulce, que es una cola cortada. Una cola cortada. Donde tendríamos una cola que tendrían los mamíferos anteriores, ¿no? Claro. Como tiene un mono o algún orangután. Increíble.
Pero todo ese tallo que le estamos hablando, por ejemplo, la columna vertebral, la médula espinal, perdón, que era lo que ocurría, y básicamente las cuestiones estructurales un poquito nerviosas más arriba, que eran solamente unas cuestiones instintivas para controlar solamente el tema de la respiración, el tema de la digestión, ¿sí? Sí. Después en los reptiles ya aparece un esbozo de cerebro. ¿Sí? Ese esbozo de cerebro que está dividido por unas hendiduras muy básicas, pero ya aparece el primer orden del cerebro básicamente terrestre. Es decir, cómo el cerebro se fue adaptando a lo que requerían los estímulos externos. Claro. Esto es lo interesante, ¿no? Sí. Cómo ese cerebro ya se tuvo que preparar para cosas muy difíciles, que era el desafío del ambiente. Cómo ese cerebro se genera a partir de los desafíos, a partir del estímulo externo. ¿Sí? Es como que el cerebro de por sí se va gestando a partir de lo que va apareciendo en su medio, en su entorno, en su contexto. Incluso ahora mismo sigue pasando, porque muchos se sorprenden, sobre todo la gente mayor se sorprende cómo un niño tan chiquito maneja la tecnología tan fácilmente. Claro, no se puede creer. No pueden creer como un nene de 2 años ya te agarra un celular, claro, y busca su jueguito, o se sienta en la computadora y ya, claro, busca qué es lo que quiere. Claro, increíble. Cuando a un adulto mayor por ahí le cuesta mucho incorporarse a ese mundo. Claro. Ya nacen con información. Hoy los chicos nacen con más información. Qué increíble. Sí, increíble. Y bueno, justamente con un paciente hablábamos de esto, cómo los chicos vienen tan evolucionados, pero tenemos que cuidar un poco el riesgo de tanto desarrollo, por ejemplo, a nivel robótica, ¿no? Sí, porque ¿quién va a terminar manejando a quién? Porque cuando el hombre sea dominado por el robot, ahí sí que va a terminar siendo el final del hombre, ¿no? Sí. El final del ser humano, más allá de autodestruir. ¿Terminator es posible? Vos sabés que precisamente eso. Parece que... Fíjate que increíble cuando hicieron Terminator y decían, ¿qué es esa pavada? Sí. ¿Qué es esa tontería? Y actualmente se está hablando de la teoría, bueno, la famosa frase, cría cuervos y te sacarán los ojos, porque pasa con Bin Laden, por ejemplo, con tanto... Sí, y básicamente con este tema, por ejemplo, de cómo los robots, que estamos generando robots, y eso, cómo los robots tienen la posibilidad de apropiarse. Inteligencia artificial, ¿no? Lo que se llama inteligencia. Hay una película también que se llama, creo, Inteligencia Artificial, exactamente, que trata también estos temas, ¿no? Claro. De que los robots se vuelven en contra, que hay robots rebeldes. Claro, por eso cuando nosotros decimos, bueno, se terminó el cerebro natural, químico, humano, no, después puede aparecer el tema del cerebro artificial, que eso para mí va a marcar el final del ser humano. Porque cuando el cerebro artificial desarrolle por sí mismo cuestiones artificiales, se van a apoderar básicamente de muchas cuestiones, ¿no? Es decir, si dejamos en manos, vamos a tener ese riesgo y ese peligro, pero bueno, esto ya es un poco una cuestión muy vanguardista, ¿no? Claro. Que se viene en el futuro. Exacto. Salgamos de estas cuestiones muy instintivas manejadas por esta médula espinal, esta protuberancia anular, este bulbo raquídeo, protuberancia anular, puente de Barolio, que son las cuestiones nerviosas que están antes de los 2 hemisferios cerebrales y el cerebelo por detrás, que ya hablamos de una cuestión ya mamífera, ¿no? Cuando hablamos de los mamíferos es como que descendemos sinceramente de ahí. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del amor, el amor no es ni más ni menos que nace básicamente con los mamíferos, una cuestión de apego. Porque vos cuando le sacás, no sé, si algún día vamos a hablar acerca del amor y vamos a desarticular y vamos a desglosar los aspectos básicos del amor. Cuando vos al amor, por ejemplo, claro, tema muy interesante, tema interesantísimo, cuando vos, por ejemplo, al amor le sacás la sexualidad, punto número 1, cuando al amor le sacás el matrimonio, cuando al amor le sacás la monogamia, cuando al amor le sacás la reproducción, ¿qué es lo que queda del amor, no? ¿Qué es lo que queda? Claro. Bueno, precisamente de ese tema a lo mejor vamos a hablar entre 15 y 20. Queda un amor fraternal, por ejemplo. Queda un amor hacia el otro, hacia un hijo, hacia claro. O lo que decía Simone Weil. Simone Weil era muy pensante, ella decía que era el amor ágape, es decir, el amor es un amor donde uno da, sin esperar nada a cambio, es el amor de entrega. ¿Sí? Como decía la Madre Teresa, dar hasta que duela, claro. Eso es amor. Por eso yo siempre digo, está bien lo que decía la Madre Teresa, dar, ella decía dar hasta que duela, después das un poco más y después a lo mejor deja de doler. Entonces está bárbaro eso, pero también hay que aprender a pedir para no quedarte con las manos abiertas, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, hoy tuve una paciente con depresión que me decía, bueno, yo toda la vida la volqué a mis padres, a mis hijos, bueno, ¿y qué te pasó? Pero yo nunca pedí nada. Bueno, jodete, claro, aprende a pedir. Pero yo tengo 50, no importa, 50 años recién, hay mucho por delante todavía, sí. No tenés 80. Entonces, aprender a pedir también es algo importante, es sabiendo que el otro te puede dar lo que el otro puede darte, no lo que vos querés. Claro. Es una de las grandes virtudes. A ver, me gustó mucho eso. Aprender a pedir es esperar lo que el otro puede darte. Nada más.
Nada más. Porque si pensamos que el otro puede darme todo lo que yo quiero, pensamos que el otro tiene la forma de mi vacío. Es decir, a lo mejor el otro tiene un vacío y yo voy a encajar en ese vacío que me lo va a dar todo si yo encajo en él. Está muy vinculada a la cuestión de la egolatría. Es decir, yo voy a ser centro de la egolatría. Yo voy a ser centro en el otro para obtener lo que yo quiero. Bien. ¿Sí? Otra cosa es decir, bueno, yo pido, lo acepto al otro como es, y le pido y me puede dar lo que el otro puede darme. No es lo que ¿Y acepto o no acepto? Obvio, lo que puede darme. En base a lo que pueda darme. O me conformo, no sé si conformarme es la palabra. Me adapto, o quedo conforme con lo que el otro me puede dar, y si no estoy conforme, bueno, buscaré por otro lado recibir lo que realmente me merezco, o pienso que me merezco, o necesito. Sabiendo que hay una falta existencial. Esto las mujeres lo saben, pues se da mucho más el tema de la falta existencial. Esto lo sabemos a partir del complejo de Edipo y la castración, donde la mujer desde niña algo le falta. ¿Sí? El tema de la castración. Entonces, la mujer crece desde el punto de vista cultural sintiendo que algo le falta. Pero en los hombres también hay como una falta existencial, que esa falta generalmente nos lleva a la búsqueda, ¿no? No es algo negativo la falta. Bien. La falta es lo que te genera el deseo. Pero hay que saber que no existe la persona que te lo va a dar todo. Por eso cuando uno es más joven, a lo mejor decís, bueno, soy un adicto al enamoramiento, entonces vivo enamorado. Hay que saber que uno está en una búsqueda sabiendo que el otro no me va a dar todo lo que yo necesito en forma absoluta y total y completa. El otro me va a llenar, de todos modos, de a ratos, de a veces no me va a llenar nada. Bien. ¿Sí? Porque el amor básicamente también hay este principio acerca del amor. Digo, a mí me falta algo que el otro me lo va a dar. Si a mí me falta algo y el otro tiene la forma de ese vacío que yo tengo. Es decir, claro, yo tengo este vacío, este agujero de esta copa. Entonces, el otro es como esto y el otro viene a llenarme este vacío. Eso es imposible. Es imposible. Imposible. Esa falta existencial no se va a llegar nunca. A lo mejor un poquito, ¿sí? La vas a recurrir un poco más, la vas a ocupar un poco más y de ratos. Lo emparchamos. Nada más. De rato. Pero si necesitamos que nuestra felicidad y nuestra satisfacción venga del otro, estamos perdidos. Estamos perdidos. O sea, la realidad es que nosotros tenemos que encontrar en nuestra esencia y en nosotros mismos ese amor, para después poder generar un ida y vuelta, retribuirlo, darlo y recibirlo. Es interesante esto porque la felicidad, vos decís, ¿la felicidad se mide? Sí, vos sabés que la felicidad se puede llegar a medir en lo que se llama bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo es decir, bueno, ¿cómo yo me estoy dando cuenta en base a mí, por ejemplo, estilo de vida o cómo yo me siento en la vida? No en base a mi calidad de vida. No es calidad de vida. Es otra cosa. La calidad de vida es otra cosa. Sí. ¿Sí? Bien. Es como yo me siento con la vida, porque la calidad de vida ¿cuánto tiene? ¿Sí? La felicidad es otra historia. Sí, la felicidad es como vos te sentías a nivel subjetivo, un sentimiento de subjetividad. Sí, la felicidad no pasa por la posesión. No pasa por el tener, al contrario. Pasa por encontrar cada uno qué es nuestros momentos y encontrarnos con nosotros mismos y ahí empezar a transitar. Contaba Facundo Manes en una le preguntaron en una entrevista con Alejandro Fantino cuál fue en la investigación que participó más relevante, ¿no? en su trayectoria. Y dice que él estuvo participando en una investigación en Estados Unidos donde duró 60 años. Y morían los primeros que empezaban haciendo investigación y otros científicos lo iban reemplazando porque entonces iban estudiando un grupo de gente heterogénea donde terminaron, o sea, al final de la carrera había políticos, científicos, empresarios, gente que terminó en la calle, familias comunes, y la investigación trataba de qué es lo que lo hacía feliz. Y la felicidad no la logró ni el éxito, ni el éxito económico, ni el dinero, ni la fama, porque había incluso gente que había llegado a lograr fama, reconocimiento. Los que eran más felices eran los que tenían mejor contexto social, claro, quienes tenían mejor contactos con su familia, grupo de amigos, o sea, somos quienes se sentían mejor en sus relaciones humanas. En sus relaciones humanas. Sí. Quienes tenían mejores relaciones humanas
más sanas y más satisfactorias, esos fueron los más felices. Por eso ese estudio todavía continúa, aunque no lo puedas creer, sí. Y los primeros investigadores ya están muertos, pero sigue el estudio, y es uno de los estudios que más convoca gente en Estados Unidos, por ejemplo a nivel college, en los universitarios. Y vos fíjate que ellos, que a lo mejor lo tienen todo económicamente, se preocupan por el tema de la felicidad. Nosotros, claro, como a lo mejor tenemos otras prioridades, no nos enfocamos tanto en esto. Sí. Pero aunque vos no lo puedas creer, en base a esto, Argentina está catalogado como país número 17, 18 o 20 en un contexto de naciones de alrededor de 200 sí. o 188 naciones. Dentro de las más felices. Dentro de las más felices. En base a este principio de cómo humanamente los argentinos todavía tenemos relaciones profundas y fuertes y vinculaciones. Somos muy amigueros. ¿Sí? Ahora, vos fíjate que increíblemente... Estamos lejos, yo pensé que podríamos estar más cerca de la punta. Porque somos muy sociables. Sí, pero es mucho, estar entre los 20 primeros ya es muchísimo, es mucho. Casi 200. Hoy hablaba incluso con un amigo y justo casualmente comentábamos este tema, porque me hablaba de que los sábados va a su grupo a jugar al fútbol, todos los sábados sí. Con su equipo y es su modo, ¿no? Su grupo de pertenencia. Sí. Sí. Es lo que le da realmente satisfacción, lo que su objetivo de vida. Sí, un amigo de unos 50 y pico de años, sí. Y había un hombre que estaba festejando sus 70 años, que era ahí de uno de los equipos. Qué maravilla. Que se juntan a jugar al fútbol. Y de esto hablábamos, ¿no? Casualmente comentábamos este tema y de que los argentinos somos muy sociables. Muy, el tema del fútbol, cómo nos une. Yo, por ejemplo, estoy en Firmat, estoy jugando para Firmat Fútbol, le mando un abrazo grande a la senior de mí. Y estoy jugando también en Freix, son 2 torneos, y vos ves que el hombre donde más feliz es en el fútbol. Y esto es notable y es maravilloso, y obviamente si vos me preguntás a mí, también, es una enorme satisfacción y placer, y en esos vínculos y en ese juego, donde se gesta, por ejemplo, y lo simple que somos los hombres en base a, bueno, con qué poco nos conformamos. Sí, y a lo mejor vos tenés un gran vehículo y eso no te lo da, ¿no? Y no te lo da. Esa sensación, ese sentimiento no te lo da. Porque la felicidad es eso. Yo cuando te leí la felicidad, te dije que era una especie de tríada, ¿no? Que pasaba por el ser uno mismo, el ser auténtico, el ser genuino, el dejar de complacer a todo el mundo. Por eso estaba la U de la felicidad, sí. La U de la felicidad, donde vos decís, claro, vos decís, el pico de felicidad, vos decís, bueno, ahí no es a los 40 cuando uno está lleno de problemas. Los picos de la felicidad son a los 20, cuando tenés toda la fortaleza, sí. Y cuando retoma después entre los 50 y 60 años. Exacto. Cuando ya dejaste la preocupación y dices, bueno, ya diste vuelta al coche, y dices, bueno, no me queda tanto, ya me queda la mitad. Ahora vamos a disfrutar. Claro, ahora vamos a disfrutar con lo que tengo. Si a los 20 como que hay muchas expectativas, mucha fortaleza, sí. Y después de los 50 como decía, empieza a disfrutar. Y menos presiones. Menos presiones, menos exigencias. Menos exigencias. Te relajás más. Y a los 20 y vuelve a pasar después de los 50. Y a los 40 estás lleno de problemas y dificultades. Y esto es cierto, esto es la U de la felicidad. Y cuando vos sos auténtico, sos genuino, sos verdad, estás más vinculado ya cuando doblaste el codo. Exactamente. Llegaste después de los 50, que no tenés que dejar contento o satisfecho a todo el mundo. Sí. Cuando hablaba de parte mía, de la tría de la felicidad, yo te decía, uno de los puntos era ese, y los otros 2 puntos que estaban vinculados al tema del hacer, tratar de hacer algo que te guste, buscar un propósito, una finalidad en tu vida, lo que te guste hacer, la famosa dignidad humana está en el desarrollo de ese trabajo humano, y el tercer punto es esto, ¿no? Del estar. Del estar, es decir, bueno, con quién estoy, con quién construyo mi vida, con quién co-construyo mi vida, porque a partir de ahí puedo generar una vida feliz y sana, ¿no? Anuptofobia. ¿Qué significa, Jorge? ¿Qué es la anuptofobia? Lo voy a hacer fácil. Es el miedo exagerado, irracional entre comillas, no es tan irracional, a la soltería. El miedo a la soltería. Así de simple, es un término tan complejo para decirlo. Sí. ¿Por qué anuptofobia? Porque bueno, el sufijo a significa negación, falta o carencia, ¿no? Nupto viene de nupcias. Entonces, falta de nupcias. Y viene de la fobia, es como un miedo exagerado, un miedo fuerte. Al no poder casarnos, totalmente. Formar una familia. Por lo menos una pareja. Sí, y ¿sabes lo dramático con esto? Que es cuando uno más mete la pata. Sí, claro, cuando uno... Es tan importante este término porque generalmente está asociado a la crisis más importante o más grave que atravesamos los seres humanos, que no es ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60, sino a los 30, alrededor de los 30, más 5, menos 5. Sí. Cuando llega ese momento de decir, bueno, ¿qué hago solo?
A lo mejor lo está pasando bárbaro. Sí, pero llega un momento que dice... Sí, bueno, pero ¿y cómo? Si mis amigos están casados, están todos casados con hijos. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué hago con este circuito que tengo en la cabeza donde me dijeron desde chico que tengo que casarme, que tengo que tener formar hijos, una familia? Que formar una familia. Sí. ¿Qué hago con esto? Pero así no nos hubieran dicho, ¿no es una esencia primitiva esto de casarnos, de tener hijos? ¿No es por la reproducción de la especie, por el salvataje de la especie? No. Es algo... si fuera por el salvataje de la especie, por una cuestión instintiva, a los 13, 14, 15, 16... Ya empezamos con la cuestión reproductiva sin la necesidad de casarnos. Cuando hablamos de la cuestión de los instintos, por ejemplo, esa es la gran diferencia entre la sexualidad, entre comillas, animal, reproductiva e instintiva, y la sexualidad humana, ¿no? Que está basada en el deseo, ¿no? El tema de que la historia pasa por otro lado. Sí. Pero incluso hay animales que forman familias. Pingüinos. Los pingüinos. Hay muchos. Los monos, creo que los monos también, los gorilas. Sí. Lo que pasa es que tienen otras formas. Basadas quizás muchas veces en el poliamor, como los monos, ¿no? Claro. O la fidelidad o la monogamia, como los pingüinos. Los pingüinos se eligen, ¿no? La pareja que se eligen es para siempre. Así es. Sí. Pero el tema de la soltería, el miedo a la soltería, es un miedo que genera pánico. Sí. ¿Pero por qué genera pánico? Está tan vinculado a lo que vos planteás, de decir, bueno, es un miedo a no poder, reproducir, no poder cumplir con este programa. Con la pauta social. Claro, es esto. Es como que nos han metido desde chicos el tema de decir, tenés que casarte. Tenés que tener hijos. Entonces cuando uno llega a una determinada edad, vos decís, bueno, tengo 30, 35, 40 años, y él, entre comillas, has logrado casarme o tener hijos, vos decís, ¿qué terminás diciendo? Tengo una familia. O las mujeres en esta gran obra que decía, bueno, no seré feliz, pero tengo marido. Pero tengo marido. Es decir, visto el amor desde el punto de vista de la posesión, de la posesividad. Entonces no hay nada más cultural que el matrimonio, no hay nada más religioso o cultural que el tema del matrimonio. Pasa que después sabemos que el tema del matrimonio también representa como un fuerte ordenador, un fuerte organizador desde el punto de vista social, económico. Si esto ya lo analizaba, por ejemplo, con su gran manifiesto comunista Karl Marx, ¿no? Él ya analizaba como que la sociedad como tal forma como un sistema celular dentro de la sociedad muy productivo, como que organizaba la sociedad capitalista para producir, ¿no? Y mientras menos amor haya, más productivo va a ser, claro. ¿no? Pues si vos estás como muy volcado y con muchos sentimientos, a lo mejor vas a dejar de producir. Hasta eso, ¿no? Es decir, la gente tiene que pensar eso. Es decir, una cosa es decir, bueno, yo comienzo a estar en pareja porque me encanta estar en pareja, deseo estar en pareja con alguien, deseo tener hijos y me siento muy bien, a la obligatoriedad de tengo que casarme, tengo que tener un matrimonio, tengo que tener una familia. Porque ahí aparece la cuestión de la posesión, ¿no? O sea, hay dos aristas. El formar una familia por el deseo de compartir con esa otra persona la vida, o formar una relación porque ya es hora, porque es con la pareja que estoy y más allá de los cortocircuitos que tengamos, tenemos que seguir adelante porque ya es momento de que tenemos que casar. Claro. Es perfecto lo que decís. Hoy justo tuve una paciente de 40 años, una mujer de 40 años y un joven de 45 años, increíblemente solteros y sin hijos, lo cual es muy difícil de ver en nuestra sociedad argentina esto, porque vos tenés que resistir, y bien, están bárbaros, están muy bien, hay que tener mucha valentía para resistir estoicamente a tantas presiones. Claro. Y yo le digo siempre a ellos que son como dos ejemplos donde han resistido estoicamente. Y no es que debo decir, bueno, yo estoy desesperado o estoy mal por estar solo, ni tampoco me resisto de enamorarme a construir una pareja o a formar una familia. Pero como de pronto no lo han sentido todavía, no han sentido de pronto ese fuerte sentimiento de empezar a estar con alguien, empezar a convivir con alguien, bueno, llegaron a los 40 de ella, a los 45 años, y vos los ves y están bárbaros.
Y es mentira esto que nos dicen, bueno, la mujer es una solterona, o él va a ser el tío solterón. El tío solterón. Claro. Es decir, cómo en nuestra sociedad argentina, en general en Occidente, cómo nos polarizamos. La polarización es lo más enfermante que tenemos los seres humanos. Bueno, si vos sos soltero, estás como que te miran mal, como que estás equivocado. Sí. Si tenés 30 años, 35, 40, tenés que casarte. Claro. Incluso comienzan las presiones. O sea, ¿y para cuándo? ¿Cuándo te casás? ¿Para cuándo los hijos? Ya estás grande, ya es el momento. Ya ¿no te parece que si no tenés hijos ahora? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la obligatoriedad de tener que tener hijos? Claro. O sea, cuando el amor le sacamos, como yo te dije, sí, la reproducción, el matrimonio, la monogamia, la sexualidad, ¿qué queda del amor, no? A ver, ahí tenemos en ese amor 4 ítems, ¿no? Reproducción, monogamia, sexualidad y... Hablamos de la reproducción, sí, como el matrimonio, sí, monogamia, fidelidad, y el tema de la sexualidad. Y el tema de la sexualidad. Sí. ¿Y cuánto influye la sexualidad en un matrimonio? O sea, incluso hay otras pautas más que mantienen el matrimonio vivo o lo destruyen. Claro. O sea, convivencia, diálogo, humor. ¿En cuántas partes podemos dividir porcentualmente? Octavio Paz decía, yo para darte una respuesta rápida, Octavio Paz decía, un gran escritor, él decía que en una pareja, una relación de amor de pareja, las grandes raíces, las raíces tienen que ser la sexualidad, el tallo, esto del erotismo que se juega entre la pareja, porque vos cuando compartís momentos, ya sea de compañía, de cooperación, de integración, de compartir, hay mucho del juego erótico que se juega en eso, aunque estemos tomando un simple café, sí, está circulando la cuestión erótica. Bien. Y de esas raíces que es la sexualidad, el tallo que es el tema del erotismo, la flor, el fruto es el amor. Si como ese amor de pareja solamente puede ser a partir de esas raíces importantes, a partir de ese tallo erótico, y solamente puede uno cosechar ese amor a partir de todo eso, ¿no? Hasta ese punto llega el tema de la importancia de la sexualidad o el erotismo. Vos decís, bueno, pero una charla dentro de una pareja que hay atracción, también está teniendo erotismo, una charla dentro de dos que sienten atracción. Me resulta muy interesante esto que destacás del erotismo, cosa que no se practica mucho, quizás. Para nada. O no lo tenemos en cuenta como tal. Claro. Una buena relación sexual nace desde la primera mirada. Obviamente. O sea, obviamente que nace ahí. Nace ahí. Nace hasta nace desde el olfato. Precisamente cuando hablamos desde una caricia muy sutil. Muy sutil. Al pasar. Con los 5 sentidos. Con los 5 sentidos. Sí. El sexo se practica con los 5 sentidos. Claro. Inclusive hasta, ¿qué es el amor? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la biología pura, el amor nace con los 5 sentidos, donde el olfato juega una parte importantísima, por ejemplo, en el tema de las feromonas. Claro. O el tema del gusto en un beso, donde genéticamente hay un intercambio de ADN, y a vos te va a gustar mucho más una mujer, ya que somos heterosexuales, una mujer, por ejemplo, que sea muy distinta genéticamente a vos, tu cerebro ya lo va a captar. Mirá. Porque la especie humana tiende a que haya una gran diferencia genética para que haya una compensación. Exactamente. Y decir, la supervivencia de la especie se da más cuando hay mucho intercambio de material genético. Entonces, vos no vas a buscar a alguien sumamente parecido a vos desde el punto de vista de tu ADN. Hasta en eso. Claro. Hay inconsciente, pero lo que pasa es que no lo sabemos eso. Exacto. Pero no lo tenemos presente. Obviamente. O sea, pero en el inconsciente pasa. Claro, no, y aparte esto es biología del amor. Es biología del amor. La biología del amor es puramente esto. Sí. Y vos decís, bueno, pero ¿hasta qué punto se juega esto? La sexualidad comienza con los 5 sentidos. La sexualidad humana es muy diferente a la sexualidad animal, que es instintiva. Nosotros nos manejamos por pulsiones, hasta que sería la inhibición o lo contrario precisamente de los impulsos. Claro. Hasta hay una represión, en cierto modo, de los impulsos en la sexualidad humana. Hay un aguantarse, hasta hay un tiempo, y donde obviamente lo que vos decís, se juega mucho el tema de los 5 sentidos que se ponen ahí. Exacto. La cuestión emocional es primordial, el tema de una vinculación. ¿Cuántos casos en tus años de terapeuta creo que la sexualidad ha sido en las parejas un tema recurrente? ¿Y cuántos casos has visto de
una sexualidad reprimida, incluso por, bueno, se hace una vez por semana o cada 15 días porque hay que hacerlo. De alguna, pero generalmente de una de las dos partes, con la disconformidad, ¿no? Quizás uno con deseos y el otro no. Bueno, qué bueno. Porque ya si no están los dos, o sea, en sintonía. Si ninguno de los dos tiene deseo, directamente la sexualidad se queda de lado. Sí, entonces sin sexualidad, ¿qué hay de la pareja? ¿Qué queda de la pareja? Claro. O si no esta, Perdón, Juanjo, pensemos en edades. Está bien, a lo mejor nosotros nosotros tenemos 50, entonces nos ubicamos acá. Edades, pero pensemos a lo mejor en aquella gente que tiene 70 años y a lo mejor la sexualidad pasa por otro lado. Pasa por otro lado. Suponemos que va a pasar por el otro contacto, lado, la piel. Exactamente. No, hablamos de una pareja incluso joven. Sí, una pareja joven de 20 o 30 o 40 años. Uno de los dos no tiene gran deseo sexual. Claro. Por alguna cuestión. En primer lugar, hay que saber que cada pareja es un mundo y como que no existen fórmulas. Claro. No es decir, bueno, 2 veces, 3 veces. Bueno, a mí todo el mundo me hace esta pregunta. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? ¿Cuánto es lo normal? Y no sabemos, cada pareja lo descubre. Claro. Esta pregunta es muy frecuente, que me lo hagan hombres y mujeres. ¿Cuántas veces por semana es lo normal? ¿Cuántas veces por semana es lo normal? Como si fuera un número que cumplir. Claro. Hay que cerrar, hermano. Estas 2 semanas una vez, entonces hay que cumplir, entonces las otras 2 semanas tenemos que hacerlo. Claro. No, y pasa por otro lado, es por el deseo de... La sexualidad humana es deseo puro, es deseo de encuentro, es deseo de conexión, es deseo de encontrarte. Y cuando vos estás en un encuentro sexual, se juega mucho el tema de cómo estás vos con el otro y lo que sentís. Sí. Y que no haya enojos, que no haya broncas, porque yo tengo un problema sexual o ella tiene un problema sexual. Bueno, hay que ver que más que la disfunción sexual se está jugando mucho de lo emocional. Si hay muchas broncas o muchos enojos, muchas cosas dando vueltas, no resueltas, obviamente que van a aparecer problemas sexuales que no tienen nada que ver con el problema sexual en sí mismo. ¿Y la gran diferencia entre tener sexo y hacer el amor? Por supuesto, notable. Son dos cosas muy distintas. Diferencia, pero completamente abismal es la diferencia. Cuando vos haces el amor hay una plenitud, una completud, una totalidad, que vos decís, bueno, tengo sexo, lo tengo en forma circunstancial, como que decís, bueno, la cuestión de descarga de tensión, descarga tensional, como parece, bueno... Sumamente placentero. Placentero. Hacerlo. Estoy solo. Hoy es muy frecuente esto, ¿no? Hoy es muy frecuente, ¿no? La gente por ahí se encuentra y dice, bueno, estoy con un gran deseo sexual y a lo mejor lo que tienen ganas de conectarse porque está sintiendo una soledad importante, entonces ese sentimiento de soledad muchas veces no tiene que ver con la sexualidad, ojo. Lo que te lleva muchas veces a vos a conectarte, muchas veces es el deseo sexual, pero muchas veces es también ese sentimiento de soledad que va más allá de la cuestión sexual también. Claro. ¿Sí? Sí. Pero la sexualidad juega obviamente un rol importantísimo y primordial, y va variando a lo largo de la construcción y de la trayectoria de la pareja. Volvamos al tema. ¿Cómo nos damos cuenta que sufrimos de anuptofobia? Acá tengo un par de pacientes míos que me decían, y lo he recolectado de muchas historias clínicas, y ella me decía, una paciente chica, vos fijate, esto lo recordé como yo te nombré, aquella mujer de 40, paciente de 45, divinos 50, ellos, y que no tenían problemas de anautofobia. Exacto. Chicos más chicos, pacientes más jóvenes, una chica de 26, 20, porque se van acercando a los 30. Esta crisis yo la había hablado en Canal 3 de Rosario en Plana hace muchos años atrás, y yo decía, esta es la crisis más grave, porque es donde, como yo te dije recién, donde uno tiene más tendencia al error, porque todavía estás como muy maduro, muy verde, y seguís en forma ciega los mandatos. Claro. Me tengo que casar y bueno. Me tengo que casar. Claro. Y ya me está llegando la hora. Ya tengo 27. Y no encuentro con quién. Y no encuentro con quién. Entonces, ¿qué hago? Manotea lo que venga. Claro. O aquel que le caiga bien a papá y a mamá. Es el primer error. Es el primer error. ¿Cómo salir de eso? O sea, ¿cómo no entrar en esa necesidad de formar una pareja porque sí, por tener a alguien, por no estar solo? El tema es que hay que reflexionar mucho. ¿Es posible? Qué buena, ahí está, ahora voy. ¿Cómo hacemos posible? Si vos no estás escuchando, por ejemplo, esto? Sí. Si vos no estás escuchando este programa de apertura, o aunque vos lo escuches, vos a lo mejor vas a apagar. Vas a apagar el televisor y decir, bueno, estos locos que están hablando, ¿qué están diciendo? Hablando pavadas. Claro. Yo me tengo que casar y punto. Yo me tengo que casar y punto.
Como esta chica que me decía de 27 meses, ella me decía, no me imagino soltera. ¿Pero cómo tenés 27? Pero te falta mucho, recién empezás. O un chico que me decía, también de 27, 28 años, él me decía, no me imagino solo. Más con, no es solamente para las mujeres la presión. Sí, la presión es para los hombres, desde la cuestión bíblica, decir no es bueno que el hombre esté solo. Claro. Sí, no es que te tiene 100 o 200 años, tiene miles de años. O alguien que se había casado y se había separado y me dijo, dentro mío estaba desde siempre, desde muy pequeño, la idea en mi cabeza de que tenía que casarme. Como que mi obligatoriedad desde muy chiquitito era como que tenía que casarme. Tenía que casarme. Y aparte sigue siendo como un mandato muy fuerte hoy por hoy. Nosotros, o como mucha gente, hay como que se prepara a los jóvenes para... ¿Y qué esperás? Ya tenés tu título, ya tenés tu trabajo, ya tenés tu oficio, ya tenés 30 años, ¿qué esperás para casarte? A mí me pasó en la etapa de mi adolescencia, es que quería tener novia. Claro. Yo tenía la necesidad de tener novia. Claro. Y fui por eso. Había una necesidad. Había una necesidad, claro. Sí, tal cual. Claro, y no, es decir, el deseo no tiene nada que ver con la necesidad. Exacto. Uno tiene que estar con alguien, suponete con una pareja, por deseos, no por necesidad o por mandatos. Bien. Uno se termina casando muchas veces por necesidad. Yo tengo que, o estoy en la necesidad de casarme. Bien. La cuestión de la urgencia. Metés la pata. Ajá. El mandato de casarme porque papito y mamita y los abuelos se casaron, entonces yo tengo que seguir reproduciendo ese modelo. Nosotros venimos, vos, yo, venimos de familias. Entonces nosotros tuvimos, vos y yo, que desestructurar todo lo que tenemos armado. Claro. No es que nosotros estamos hablando de forma gratuita, a nosotros nos costó nuestro sufrimiento. Y años de terapia. Años de terapia. A mí años de terapia, de formación, de trabajar, de aprender muchísimo, de aprender con miles y miles y miles de pacientes vistos. De hecho, cuando estás trabajando también es una terapia para cada paciente es una terapia para vos también. Claro, y muchos pacientes a lo mejor de 20 y que me hacen acordar a mí a los 20, porque yo también a los 20 tenía esta especie de autofobia y esa espada de Damocles ya me estoy acercando. Claro. Ya sos médico, ya sos psiquiatra y terapeuta, ¿y qué esperás? ¿Qué esperás? ¿Qué esperás de la vida? Tenés que casarte, y después mucha gente que a lo mejor dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué esperás? ¿Va a quedar como semilla? ¿Para cuándo los confites? La gente a lo mejor nosotros lo decimos hoy en forma divertida y con mucho humor. La gente esto lo padece. Era así, sí. Y lo padecés, vos cuando tenés 20 y pico años, lo padecés. y dejá cuando te estás sacando los 30 o pasaste un poco, empieza el sufrimiento. Pues sí, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no me toca a mí? ¿Por qué no me llega? Claro. Y no te llega porque no te llega, porque a lo mejor no te llegó tu compañero. Y no te llega porque lo buscás desesperadamente, cuando te relajes. Obvio. O sea, ¿cuál es el secreto entonces, Jorge? Relajarse, disfrutar de estar con la mente abierta. A mente abierta. Con el corazón dispuesto. Y si aparece, y si no, ya va a aparecer. Y cuando aparezca te das cuenta. Te das cuenta pasa, lejos. El amor por es la conexión. Una daga que te llega y te inunda todo y cambia tu vida, cambia tu esencia, tu vida del mundo. Se torna todo más luminoso, todo es más agradable, todo es más lindo, todo es más bonito. Te tornas vos más bueno. El amor te enternece y se hace todo maravilloso. El amor es completud, es plenitud, por más que sea un punto de partida y sea una totalidad que si, bueno, llego hasta acá y después, bueno, hay que saber que eso se va a mesetar, una meseta que a lo mejor va a bajar, pero después va a depender qué hagas con eso también. Cuando no es pero tiene que llegar eso para por lo menos encarar una relación fuerte con alguien o importante con alguien. ¿Y cuando el amor no es correspondido? ¿Qué tema? Bueno, yo creo para otro programa. Para otro programa. El amor no correspondido de ambos lados. Porque puede ser que alguien te ame y vos decís, pero ¿cómo? Si es divina, es una compañera extraordinaria, es maravillosa, ¿cómo puedo ser yo tan guacho de no sentirlo? De no sentir amor por esta mujer que es divina, que es maravillosa, como dice, que le cae bien a todo el mundo, hasta a mi familia. ¿Cómo yo soy tan jodido de que esa mujer que es perfecta para todo, yo no sienta lo que los demás sienten? O al revés, te puede tocar a vos amar a alguien y ese alguien no te ama, ¿y por qué te tiene que amar? El amor no siempre es correspondido. Lo que pasa es que cuando el amor sucede y hay ese encuentro de almas y de cuerpos, es maravilloso, ¿no? Sí. Y es lo más maravilloso que te puede llegar a pasar. Absolutamente. Lo que sucede es que hay que saber esto. El amor no es un punto de llegada, es un punto de partida. Hasta el amor está vinculado
al dolor. Vos fíjate que el nacimiento, por ejemplo, Occidente como... Volvemos a la frase. El amor no es un punto de llegada, es un punto de partida. Por supuesto, por supuesto. Bien, o sea, es el comienzo para empezar a transitarlo. Obviamente. Me encantó. Sí, y ahí empieza todo, ahí empieza la verdad. Ahí empieza. Porque aparte se empieza a jugar el tema de las diferencias también, porque después de ese mesetarse y entrar en esa plenitud, en esa completud, a lo mejor después empieza a caer un poco. Lo que pasa es que después, eso se llama enamoramiento, el amor de la pasión. Ese amor pasional empieza a caer, lo que pasa es que puede empezar a construirse otro tipo de amor, que es el verdadero amor vinculado al tema de la construcción. Más allá del tiempo. Más allá del tiempo y que es sin aflojarle el tema de la pasión. Porque la pasión va a caer si vos la dejas caer. Sí. Obviamente, no vas a estar todo el tiempo apasionado. Pero de vez en cuando podés reenamorarte y reapasionarte de tu pareja también, ¿eh? Ojo esto. ¿La convivencia es un enemigo del amor? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo creo que la convivencia hay que aprender a llevarla. La convivencia puede llegar, o generalmente afecta al amor, pero no siempre. La convivencia mata el amor, no siempre. No. Siempre hay gente que aprende a llevar muy bien la convivencia. Hay gente que ha vivido enamorada a los 70 años, incluso parejas grandes ya de 70, 80 años, que fallece uno y su pareja no dura más de un año y se deja morir. Así es. Así es. Y es muy interesante lo que vos planteás, porque a mí se me vienen los conceptos de hospitalidad, ¿sí? Y tolerancia. Muchos pacientes que yo tengo de 70 o 80 años que vienen a la consulta, yo le digo, siempre digo lo mismo a los pacientes grandes, ¿cuál es o mujeres o hombres grandes, ¿no? ¿Cuál es la clave para eso, para haber llegado, para mí, a mí es como aprendizaje? Y casi todo el mundo me dice aguantarnos o tolerarnos. Sí. Y bueno, ahí ya aparece el tema de la tolerancia. Yo creo que no tiene nada que ver con el amor con eso. Yo creo que el amor tiene que ver más con la hospitalidad. La hospitalidad significa como que vos sabés que el otro es diferente y el otro me va a afectar por sus diferencias, pero a pesar de que es diferente y que me va a afectar, le doy igual cabida en mi vida, ¿no? Bien. Y la empatía. Obviamente, bueno, la empatía, ¿no? Es clave. Cuando surge el conflicto, ponerme en el lugar del otro y ver por qué a ella le está pasando esto, por qué a él le está pasando esto. Que para eso es necesario neuronas de espejo que el psicópata no tiene. Claro. Esa es la gran diferencia cuando somos neuróticos, porque nos ponemos demasiado y sufrimos demasiado por lo que le está pasando al otro. Claro. Es más, hasta decir, bueno, pero ¿cómo? No puedo, si yo no estoy enamorado, yo no la amo, no la deseo, ¿por qué no puedo cortar? No puedo cortar porque yo me pongo en el lugar del otro, pero hago mal. Porque es mayor la traición, porque vos estás traicionando, engañando desde el punto de vista sentimental, más allá de, yo estoy siendo infiel, pero estás cometiendo otra infidelidad peor, que es estar con alguien que vos no amás. Estás traicionando o estás engañando desde el punto de vista sentimental, no por malo, todo lo contrario. Muchas veces sí, un psicópata que quiere centrarse ahí porque no puede, pero muchas veces desde el punto de vista neurótico, porque vos no te animás a hacer el corte, pues si el otro va a sufrir. Muchas veces una cuestión de egocentrismo, donde decís, bueno, no, yo con la excusa de que el otro va a sufrir, yo no me animo, porque a lo mejor no me animo con mi soledad y todo lo que puede representar, ¿sabes? Porque una separación es un salto al vacío sin red. Claro. Todo divorcio, toda separación es un salto al vacío sin red, no sabes dónde voy. No sabes dónde vas. Claro. Y si me arrepiento, y si quiero volver, y si ya no me acepta. Claro. Son muchas las dudas. Muchísimo, y toda la angustia que representa el momento previo a tomar una decisión. Así sea una decisión tomada y sepas que no hay regreso, hay un proceso de angustia importante. Por supuesto. Hay momentos de angustia. Por supuesto. Incluso, cuando hay hijos de por medio, no hay contextos los cuales se extrañan horrores. Yo generalmente lo que más padezco y veo en mis pacientes en general, que lo que más extrañas y lo que más extraña la gente cuando, por ejemplo, hay una separación, no es tanto la pareja. Eso lo podés superar cuando empezás a recuperarte, cuando empezás a centrarte un poco en vos, y empezás a darte cuenta que el estar sin pareja no es lo mismo que estar solo. Claro. Ojo con esto. Estos dos pacientes, por ejemplo, yo te decía, han aprendido a que estar sin pareja no es lo mismo que estar solo. Han aprendido que muchas veces la soledad de a dos es la soledad que más mata, la más grave, la que más enferma. Claro. Porque estar en pareja puede llegar a ser maravilloso, pero también puede llegar a ser lo que más te mata. Sí. Ojo con esto. Y sí. Pero también está lo otro, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo llevo adelante ya mi familia? Porque no es lo mismo separarte sin hijos, cualquiera se separa, que separarte con hijos. Sí. Lo que más se extraña es la ruptura, lo que más te duele es la ruptura de la estructura familiar. El contexto familiar. El contexto familiar. Los hombres, que generalmente nos vamos de la casa, claro, perdemos la continuidad con los hijos,
la mujer bueno, por lo menos que me ha pasado a mí, la mujer se queda en la casa, se queda con los chicos, y uno se queda ahí solo, y para dónde voy, para dónde dispare, el hombre pierde muchísimo. Y ni hablar cuando vos te quedas boyando, ¿sí? Entonces, lo que vos extrañás es eso, lo que más duele es la ruptura de la estructura familiar. Salvo que vos estés muy enamorado de tu mujer, muy apasionado, muy deseante, que generalmente esto no ocurre muchas veces, por suerte. Por suerte, porque si no ahí es dramático, es algo trágico, ¿no? Pero en muchas, son pocas las separaciones donde la ruptura del vínculo es en común para los dos. Suele quedar uno de los dos, ¿no? Más enganchado. Por eso generalmente, como te decía, hay un libro en inglés, se llama Good Divorce, Bad Divorce, un libro inmenso. Y el bad divorce, el mal divorcio es así. El good divorce, el buen divorcio es chiquitito. Claro. El good divorce es cuando los dos llegan a poder sentarse, a poder charlar y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Hace un año tenemos 50 años, o 40, o 30, y hace un año que no pasa nada. Que somos o 2 años, o 3 años. O 3. Y no pasa nada entre nosotros, no hay nada. Somos bárbaros, somos fantásticos. O una buena empresa, o sea, una empresa familiar donde hijos en común, que se comparten, pero emocionalmente... Claro. O lo terrible, que tienen su vida sexual completamente volcada y siguen porque hay que seguir. Claro. Porque, entonces, bueno, pero ahí es donde empieza a gestarse lo que somos como sociedad también. Es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? ¿Es la política, es la economía? ¿O nosotros como sociedad? Nosotros mismos como un individuo. Claro, como individuos y como gestando esto. ¿Qué estamos haciendo? Vivimos la hipocresía dentro de nuestra misma familia. Y que, aparte, ese hijo es dramático. ¿Qué modelo le estamos dando a nuestros hijos? Con el pánico, ¿no? Nuestros hijos no tienen que ver los padres separados. Pero le estamos dando un modelo de anafectividad, asexualidad. Estamos generando seres sin sexualidad y seres sin afectos. Claro. Porque si vos no amás a tu mujer, vos le vas a dar la mano de forma fingida. Hasta darle la mano va a ser algo fingido. Hay un clima energético donde se percibe todo. Terrible, la tensión se percibe y los chicos sufren mucho más. Exactamente. De esa pareja de padres que no están teniendo amor, no hay intercambio afectivo. Porque las discusiones surgen por nada y también... La chispa que surge de decir, es dramático el modelo que le estamos dando. Pero esto no es para decir la gente, decir, bueno, porque es terriblemente difícil separarse. Terriblemente dramático separarse. Por eso hay que comprender a la gente que está con hijos y no se puede separar. Ya estamos pasado de tiempo. 2 minutos, un minuto de una conclusión. Los 3 estados relacionados del ser humano, del estar muy bien en pareja, el estar pronto mal con alguien, o estar acá supuestamente solo pero sin pareja, que no me estar solo. Lo más dramático es estar mal con alguien. Pero para estar bien con alguien hay que permitirnos esa transición de a lo mejor estar sin pareja durante un tiempo. Esto hay que tenerlo... Encontrarse con uno mismo. Claro. Y que no hay que tener este pánico de cuando uno está sin pareja para que no ocurra el tema de la nuptofobia, ¿no? Este miedo a la soltería. Hay que animarse a transitar la vida sin ese pánico, porque es dramático estar a los 20 o a los 30 y estar cayendo en ese pozo de decir, bueno, ya tengo 20, 30... O 40 o 45. Y me estoy acercando a decir, bueno, no... Permitite transitar la vida. O por ahí después de rupturas de algunas relaciones y entra esta eruptofobia para volver a tener otra relación. Claro, exactamente. Y siempre cuando decís, bueno, Juan, vos me preguntás, Jorge, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, yo te digo... ¿Cómo lo tratamos de resolver? Qué bueno, ¿cómo se resuelve? Va la pregunta clave. Desde chicos... 15, 18, 19, fijarte cuáles son las 2 o 3, para todo el mundo es esta pregunta. Vamos a la terapia. ¿Cuáles son las 2 o 3 personas en tu vida que más influencia están teniendo en tu vida? Y no te vayas muy del lado de la cuestión de papá, mamá, un abuelo, un amigo, alguien cercano a vos. Y si estás en pareja, bueno, tu pareja. Pero fíjate cuáles son las 2 o 3 personas que más influencia tienen sobre vos. Y qué tipo de influencia están teniendo. Obviamente, los referentes son fundamentales. Pero si vos tenés un referente, una madre o un padre que te están presionando, llegaste a los 30, ¿no? Dale que esperá, vas a meter la pata. Reflexioná ya desde tus 18 o 20 años cuáles son las 2 o 3 personas que más influencia tienen en tu vida y qué tipo de órdenes, mandatos te están planteando o te están como insinuando, pero muy gravemente para tu cabeza. Porque pasa por ahí. Pasa por ahí decir, vos no podés llevar adelante una familia porque tus padres te han presionado para que te cases. Vos tenés que casarte
porque cuando amás, te sientas porque lo sientas, cuando te sientas enamorado, porque deseas a tu pareja compartir la vida con esa persona. Exactamente.